Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El Partido Socialdemócrata de Alemania ha obtenido más del 25% de los votos en las elecciones al Parlamento Federal celebradas este domingo. Tras un reñido pulso con los democristianos en las urnas, el Partido Socialdemócrata de Alemania logra una ajustada victoria en las elecciones para el Bundestag. Según los resultados provisionales de la Autoridad Electoral Federal, la formación de Olaf Scholz ha sido la más votada con un 25,7%, seguida por la CDU de Armin Laschet con un 24,1%, de tercero los Verdes con un 14,8%, el Partido Liberal con un 11,5% y la ultraderechista Alternativa para Alemania con un 10,3%. Los militantes socialdemócratas celebran el meteórico ascenso del partido, que además obtuvo 5 puntos más con respecto a las elecciones de 2017, una proeza hecha realidad gracias a la figura de Scholz. La CDU, en cambio, ha sufrido una estrepitosa caída. El partido de Angela Merkel ha perdido casi un 9% de los apoyos y tiene altas probabilidades de pasar a la oposición después de 16 años al frente de la Cancillería. Pero no todo está perdido para la CDU. La fragmentación del voto en estos comicios obliga a los dos grandes partidos a negociar con los verdes y liberales para formar un gobierno. Por lo que tanto Olaf Scholz como Armin Laschet podrían ser canciller. Solo queda saber quién tiene la capacidad de zanjar las diferencias políticas con los demás partidos y formar una coalición. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Es un cambio de época, Cecilia, audiencia de Señal Global 44. Merkel estuvo en el poder durante 16 años, pero no únicamente gracias a que tenía una mayoría cómoda con su partido, que llegó a tener hasta 35 puntos de la preferencia electoral, sino porque era una excelente negociadora que sabía generar consensos, sabía impulsar coaliciones para lograr adelantos, lograr ventajas en situaciones coyunturales. Merkel es la negociadora por excelencia, no únicamente en el plano interno, en donde siempre pudo mantener una cómoda ventaja negociadora con toda la pedacera, vamos a llamarle pedacera de partidos, estamos hablando de 7 fundamentales, sino que también supo cómo llevar adelante lo que se podría llamar un diálogo entre los distintos sectores sociales de Alemania y sobre todo mantener contento al sector financiero en años que fueron críticos y que pudieron haber dado al traste no únicamente con el liderazgo de la CDU, su partido, sino con el liderazgo de Alemania en la Unión Europea. Su capacidad negociadora fue la que a final de cuentas logró que se generaran los acuerdos de Minsk en la gran crisis del 2015 y hay que recordar que estas negociaciones en donde se sentaron y platicaron durante 4 días ininterrumpidos, más que con pequeñas siestas de 2 a 3 horas, con Vladimir Putin, con Sarkozy, con Poroshenko, fueron cruciales para entablar lo que se podría llamar el diálogo entre Rusia y Europa y dejar en tablas una situación que podría haber tronado los goznes de los entendimientos en Europa respecto al sector energético, pero también respecto a un problema político que parecía no tener solución a la caída de Yanukovych en Ucrania en el 2014. Entonces, lo que tenemos en Angela Merkel es una enorme habilidad de generar un diálogo parlamentario, no únicamente hacia el interior de Alemania, sino hacia el exterior. Hay que recordar que ella fue, digamos, el engarce entre Vladimir Putin y Donald Trump, que tenía una severa rusofobia a pesar de lo que le tildaran en el interior en Estados Unidos. Todas las sanciones que imponía Donald Trump a Rusia
era Angela Merkel las que tenía que sufrirlas. A final de cuentas, la política internacional, ella era siempre la correa de transmisión entre las diferentes tensiones que había entre el norte y el sur de la Unión Europea. Esto es la demanda de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de que hubiese responsabilidad fiscal en los países del sur. Estamos hablando de Italia, España, Grecia, y al mismo tiempo poder mantener lo que se podría llamar una semblanza de gobernabilidad en los países del sur. Hay que recordar que en la gran crisis del 2008 fue Angela Merkel la que a final de cuentas impuso un régimen a los griegos en el que se quedaban dentro de la Unión Europea a través de toda una serie de salvamentos y rescates del sistema financiero griego, que obviamente fueron en detrimento de Grecia, pero mantuvieron cohesionada a la Unión Europea. También Angela Merkel tuvo que sortear diferentes crisis entre Francia, Italia y España, que también en los años críticos del 2008 al 2010 simplemente parecía que se tambaleaban y caían fuera del pacto de la Unión Europea. Ella también fue el pegamento indispensable para generar una estructura energética dentro de toda la Unión Europea en donde se admitiera que Rusia era parte indispensable del mosaico energético, al mismo tiempo que ella mantuvo una política de contención en donde Vladimir Putin no le ganara la partida a los demás países de la recién formada franja oriental de la Unión Europea, en donde no se estructurara una, vamos a llamarle, una coalición política antirrusa que quebrara los consensos precisamente dentro de la Unión Europea. Angela Merkel fue fundamental para entender a la Unión Europea y para entender a Alemania, puesto que ella sí supo cómo mantener lo que es un mosaico interno en Alemania muy complejo. Estamos hablando de 7 partidos que también estamos hablando coincidentalmente con 7 regiones que tienen tradiciones políticas totalmente distintas. Mira, la entrada de Scholz a generar un gobierno de coalición no se va a resentir hacia el interior de Alemania en un principio, porque a final de cuentas las geometrías de lo que es posible lograr dentro de la política alemana están viviendo bajo la sombra de lo que logró Angela Merkel a lo largo de esos 16 años. En otras palabras, aunque ella se va, la política de Angela Merkel se queda. Es muy interesante en todo este patrón de comportamiento señalar que su salud se fue deteriorando a lo largo de las diversas crisis. La crisis del 2015 fue fundamental, puesto que su postura pro migración fue la que básicamente fue erosionando no únicamente el consenso general en favor de la CDU dentro de Alemania, sino que también fue erosionando su salud. Hay que recordar que ella tuvo crisis de salud importantes en el año 2018-2019, que fueron los que la obligaron a anunciar que ella ya no repetiría en la Cancillería. A partir de ese momento, el cambio de estafeta dentro de la CDU simple y sencillamente no se logró, perdón, porque el liderazgo interno de la CDU simple y sencillamente no tenía ninguna figura relevante que ofrecer. ¿Por qué estamos viendo el surgimiento de la SPD socialista? Pues muy sencillo. Scholz, el nuevo victorioso, entre comillas, formador de gobierno de coalición, es un hombre sólido y tiene una cualidad que en Alemania genera votos. Es aburrido. Es una persona que no emociona básicamente a nadie y por lo tanto en ese, vamos a llamarle, en ese cotidiano, Scholz se parece más a Angela Merkel que ninguno de los otros candidatos. Hay que recordar que este va a ser un gobierno de coalición. La SPD no puede gobernar sin la CDU y por lo menos un partido más.
¿Cuál va a ser la configuración final de esa coalición? Bueno, va a ser un tema de negociación intensa, porque al formar la coalición se forma también el programa de gobierno. Eso va a ser lo que va a tener ocupados a los alemanes a lo largo de todo el mes de octubre. No es una coalición simplemente de intereses de bancadas, sino que es una coalición de programa de gobierno, y eso va a ser muy interesante, puesto que Alemania arrastra muchísimas deficiencias en infraestructura y sobre todo en tecnología digital, que el próximo gobierno está interesado en resolver. Carlos, Angela Merkel, sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que nos comentas y lo que hemos visto, lo que hemos leído, es una gran negociadora, una líder reconocida, respetada a nivel mundial. Pero ¿cuáles fueron los errores durante su gestión, si pudiéramos llamarlo errores? ¿Y por qué, si fue tan querida, hizo cosas tan buenas por Alemania, pierde su partido? Por esto que nos comentas de que no existía una persona que tal vez podría ocupar este hueco que vaya a dejar Angela Merkel. Mira, el problema de la CDU fue su candidato, el señor Laschet. Él simple y sencillamente no tenía presentación en Cámara, cometía muchísimos errores a la hora de los debates y en general no tenía consenso hacia el interior del partido. Esto es, la presencia de Angela Merkel fue tan enorme dentro del CDU que eclipsó la formación de otros cuadros y el impulsar a otras personas para que pudiesen reemplazarla. Scholz se parece más a Angela Merkel que cualquier candidato interno dentro de la CDU. ¿Cómo era Alemania antes de la llegada de Angela Merkel y cómo deja Alemania? Esa es una pregunta de tesis. Mira, cuando llega Angela Merkel a Alemania, básicamente había muy poca independencia, muy poca capacidad de Alemania de negociar dentro de la Unión Europea sin que se sintiera fuerte la mano de los Estados Unidos como país rector de todo el impulso alemán. Angela Merkel le da independencia a Alemania frente a Estados Unidos y le permite a Alemania generar una plataforma donde es el eje central de la política de la Unión Europea, independiente de Estados Unidos. Eso es lo que se puede decir que es más importante a primera impresión. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos.